Nos vamos a meter en un tema apasionante, verdaderamente increíble, del cual va a estar plagado en las próximas elecciones. Este es el candidato que no va a faltar nunca. El candidato es la fake news, digamos, las noticias que son falsas. De hecho, no solamente son las que circulan en la web, en la red, sino también las que circulan en los medios de comunicación. Lo que vas a ver ahora es una cosa increíble. Un canal que ha, de alguna manera, generado muchas fake news y muy graves en época electoral, habla de las fake news en Brasil. Hacen el análisis y nosotros les queríamos recordar qué pasó también en la Argentina. Empezamos a analizar el tema de las noticias falsas. Dale. Traigo un montón de mentiras. ¿Verdad? Que mucha gente cree que son verdades. Exactamente, y ese es el verdadero problema. Todo esto sale a través de las redes sociales, no de los medios tradicionales. Este actor que vamos a ver ahora, que es muy conocido, es Rodrigo Santoro. Lo pusieron con esa remera que dice Bolsonaro presidente. Esa es la imagen de la izquierda. Y lo cierto es que decían no solo que apoyaba a Bolsonaro, sino que apoyaba a Bolsonaro porque él no participaba de la ley Rouanet. La ley Rouanet es una ley de apoyo al cine que tienen en Brasil, y él decía que él era tan importante que no le hacía falta esa ley y que con esa ley el PT compraba a los artistas. No solo era mentira, sino que además él tiene muchas películas hechas gracias a esa ley también. Este es Flavio Bolsonaro, hijo de Jair, candidato a senador en Río. Lo que dice la remera: movimientos nordestinos vuelvan a casa, Río no es lugar para burros o mulas, ¿no? En realidad, lo que se demostró es que nunca usó esa remera, ahí lo vemos en la foto de la derecha, era la foto original sacada hace mucho tiempo. La vice de Fernando Haddad, Manuel Dávila, garantizó que la bandera de los movimientos LGTB va a flamear junto con la brasilera si ganamos. Esto salió de un blog y de un sitio de noticias que se llama ¿Qué Noticias? Es falso, fue desmentido por supuesto por Dávila, pero fue replicado en solo un día por más de 12.000 veces. A ver, esto se llama la ruta del dinero K. Mamaderas con pico de goma en forma de pene fueron distribuidas en las maternidades por el PT para combatir la homofobia, decían. Fue compartido 92.000 veces. Es mentira, pero se basaba en un prejuicio muy grande que hubo en Brasil y que determinó en parte también parte de las elecciones, en que la llegada de Haddad iba a permitir una liberalización de las costumbres gays. De hecho, él fue ministro de Educación y dicen que había repartido un kit gay en las escuelas, que en realidad era un cuadernillo que se había dado en las escuelas como para tratar el tema. Mucha gente vota creyendo que esto es así, y esto es lo que termina determinando muchas elecciones. Mucha gente vota creyendo que esto es así, y esto es lo que termina determinando muchas elecciones. Bueno, vamos a empezar a hablar de las fake news. Está Natalia Luguet. ¿Cómo anda usted? Bien, muy bien. Necesito un vasito de agua, Natalia. ¿Puede ser? Nos acaba de decir. Dale, un ratito bien, Natalia. Contame un poco a ver cómo son los análisis que han hecho del CONICET respecto a las fake news. Nosotros analizamos precisamente el caso brasilero. Sí. Y lo que observamos allí es que se dio, más allá de una política de fake news, se dio más específicamente lo que llamamos una política astroturfing, ¿no? Donde se generaron redes de distintos tipos de usuarios que simulaban movimiento de apoyo a Bolsonaro. Y eso tuvo una estrategia digital muy fuerte. ¿Eso cuesta plata? Para que te des una idea, los astroturfers de la red bolsonarista, digamos, si uno observa el escenario digital en el caso de Brasil, hubo una fuertísima polarización, como la suele haber en todas las campañas electorales, pero allí fue muy voraz. Los que estaban del lado de la red pro Bolsonaro, las principales autoridades que generaban mayor agenda al interior de esa red estaban financiadas por la Fundación Jóvenes Liberales, la filial brasilera de la Fundación Jóvenes Liberales, que tiene su centro en Estados Unidos y que además es financiada por la Fundación de los Hermanos Koch, que es la que ha financiado durante los últimos 20 años
las campañas republicanas en Estados Unidos. O sea, desde Estados Unidos venía el financiamiento y la campaña cuesta caro, digamos, porque he escuchado muchas reflexiones. ¿Viste, Pablo, esto que te dicen, no, pero ganaron solos con las redes? Lo mismo pasó con Trump, digamos. Ganaron solos con las redes, como si eso fuera gratuito. Y la verdad que son muchos millones, ¿no? Está claro que hay mucha inversión, mucha cabeza, pero déjame que vuelva sobre el concepto AstroTurfing. Para explicar, a ver, decime si estoy en lo cierto. Vos estás diciendo que para apoyar, para crear clima a favor de Bolsonaro, se crearon muchas comunidades de gente, como si fueran reales, de gente que apoyaba las líneas políticas de Bolsonaro. ¿Es parecido a cuando yo siento gente en un restaurante haciendo de que no come, pero para que la gente que pasa vea que hay mucha gente comiendo y entre? Es un poquito más sofisticado. Pero es parecido, o sea, es un grupín, porque claro, se me pierde un poco. La idea es, la idea del AstroTurfing tiene que ver con generar una suerte de movimiento supuestamente espontáneo, que no lo es porque está diseñado y porque además actúan de manera coordinada, porque ¿qué pasa en las redes? Vos necesitas generar volumen de mensajes, volumen de agenda, volumen de narrativa. El famoso algoritmo. O sea, no, el algoritmo es el que te distribuye esos mensajes a partir del tipo de conexión que vos tenés con otros usuarios. Pero cuando vos tenés que diseñar una determinada narrativa que penetre en esa comunidad, necesitas coordinar una serie de usuarios. Entre esos usuarios, lo que es muy interesante en el caso Bolsonaro es que tenías lo que nosotros llamamos medios fakes, o sea, fake news mill, que son supuestos medios tradicionales, medios digitales, creados para la ocasión, que son los que, tipo molino que hace grano a granel, bueno, generaban noticias falsas. Entonces, lo que vos tenés allí es una suerte de respaldo de medio de comunicación digital. La legitimación de la información. Claro, creo que es un respaldo, pero que es un medio fake. Es trucho. Es un medio trucho. Y que ese medio está coordinado con otros tipos de usuarios, en algunos casos usuarios de alto rango, o sea, influenciadores, usuarios que son seguidores de eso, entonces vos ahí armás el cardumen. Replicás. Claro, para replicar, difundir y propagar esa información, que lo que hace en realidad es profundizar la grieta, ¿no? Porque intensifica más a los que están polarizados. No es que te cambia el voto, porque también ahí hay un mito respecto de que hay como una aguja hipodérmica, ¿no? Y que entonces las cuentas fakes y las fake news te cambian el voto. Bueno, algún porcentaje lo será permeable a ese tipo de situaciones. Pero vos podés tener indecisos a los que les genere cierta permeabilidad y que puedan tener sus percepciones defensivas más bajas. Pero en realidad tiene que ver con intensificar la grieta, porque lo que genera ese tipo de noticias es una profundización en la percepción de la polarización. Entonces los que están acá se vuelven más para acá y se aíslan más del otro lado. Bien, ahora le vamos a dar participación a nuestros columnistas, también Ariel Sack, Juan Alonso, y también está el filósofo Daniel Fernández Ahumada, para hablar de lo que pasa en la Argentina. Recién Natalia decía que son medios que en general se han trabajado con medios digitales, medios truchos que ponían información que era falsa, el medio trucho que no necesita nada más que poner la información falsa. Hay medios de comunicación en la Argentina que son tradicionales, no son truchos como medios de comunicación, son truchos cuando ponen una fake news al aire. En la Argentina pasaba esto en plena campaña. Dale. Este domingo vas a saber lo que nunca te contaron de la Morsa. Este domingo la nata se ocupa de Aníbal. ¿Para vos quién es el responsable? No, para mí no. Quien da la orden del susto o la muerte es Aníbal Fernández. ¿Por qué pensás que fue Aníbal? El negocio del tráfico de efedrina se lo termina quedando en la totalidad Aníbal Fernández con la gente de inteligencia. Eso pasó en plena campaña bonaerense acá en la Argentina y perdió la campaña justamente Aníbal Fernández. ¿Cómo terminó esa causa, Ariel? Muchos creen que eso que acabamos de ver en televisión fue determinante a la hora de evaluar la campaña, porque dicen, lo vinculaban a Aníbal Fernández con narcotráfico, decían que era la Morsa. La justicia nunca jamás citó a Aníbal Fernández imputado de ser este personaje que le atribuía a Martín Lanata, que además en un juicio oral dijo que en realidad esa declaración había sido un poco armada, que no tenía, digamos, respaldo en la realidad. Aníbal Fernández nunca fue intimado por la justicia.
por estos dichos de Martín Lanata, ni por ninguna otra causa de narcotráfico. Es decir, se generó un personaje, se le inventó un tema que es muy sensible como el narcotráfico y se modificó el rumbo de una campaña electoral. Fue gravísimo lo que pasó y él repite permanentemente en cualquier reportaje que le dan que la justicia nunca lo citó. Juan. Sí, es interesante lo que plantea Ariel, es cierto. Y además Lanata admitió que recibió dinero a cambio de esa declaración. El tema de la construcción del personaje, un poco lo que decía Natalia al comienzo, tiene que ver con el armado de este tipo de noticias, que va enlazado exclusivamente con el concepto de posverdad, ¿no? Aquello que es falso, que no es verdad, es mentira, va de la mano de la noticia falsa. Hay que decirlo que no solamente fue el programa de Lanata, digo, después fue sistemáticamente reiterado en cada uno. La réplica que contaba recién Natalia. La réplica. A veces que van por redes y otros van por personales. Si se analiza, lo podemos conversar en la mesa, pero si se analiza de forma continental, nos vamos a dar cuenta que sobre todo ha intervenido una de las empresas, Cambridge Analytica, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, y a través de uno de los, se puede llamar impulsores del llamado populismo de derecha, que es Bannon. Bannon intervino en la campaña de Bolsonaro y también intervino en la campaña de Mauricio Macri en la República Argentina. Eso fue reconocido. Ariel, ¿querías decir algo antes de pasar al filósofo? No, que las noticias falsas no son un disparo que empieza y termina con noticias falsas. Lo que ahí empieza, después se multiplica por cientos de miles. Por eso todo el mundo después agarró lo de la morsa y lo reprodujeron hasta el infinito y nunca nadie después pidió disculpas diciendo, bueno, che, esto fue un invento. ¿Cuál es el espíritu de esto, Daniel? ¿Qué se busca? Se busca torcer una voluntad, que podría ser la voluntad del pueblo. Pero me parece que tiene un punto de partida que no les conviene. Es decir, que puede ser un salvoconducto. Que esta gente ya ha perdido las ilusiones, ha hipotecado y ha entregado las ilusiones que promovió hace 4 años. Es decir, como salvoconducto yo le diría a la gente común, entre las cuales me cuento, que tendrían que medir las noticias sobre la base de lo que le pasa en la vida cotidiana, su experiencia personal y su vivencia. Es decir, si yo vivo con la mitad de lo que me alcanza y hace 4 años no, la noticia falsa puede ser cualquier cosa, pero mi cabeza tiene que estar focalizada en mi experiencia vital cotidiana. Está bueno lo que está diciendo Daniel, porque en algún momento se dijeron que se robaron 2 PBI. Yo digo, para calcular 2 PBI, que son 800 mil millones de dólares. 800 mil millones de dólares pasado a pesos es imposible, digamos, físicamente que alguien lo pueda tener, digo, básicamente. 800, digamos, son billones, ¿no? Son no sé cuántos billones de pesos. Entonces digo, está bueno lo que está diciendo. En la práctica, ¿cómo estás viviendo vos? Y si puede ser real que eso haya sido robado y cómo vivirías vos si eso pasa. En primer lugar, yo diría que hablar de cifras, porcentajes, fake news, lawfare, qué sé yo, la gente eso no sé si le da tanta pelota. La gente común que no hace política o que está en su casa, que puede mirar el partido ahora, hace zapping con nosotros. A mí me parece que tenemos que tratar de focalizar en el punto vital, es decir, en lo que significa vivir. Si significa vivir, y a mí me cuesta mucho el doble de trabajo sobrevivir, darle trabajo, la posibilidad de que estudien mis hijos y proveer la vida cotidiana, obviamente me pueden disfrazar cualquier cosa, pero yo si me fijo en lo que me ocurre a mí como experiencia personal cotidiana, yo no voy a ser pasto de la noticia falsa. Está perfecto. Es una buena defensa, es una buena defensa lo que acabas de decir. Lo que vamos a seguir viendo es cómo en campañas seguían laburando con esto de la noticia falsa. No desde lo que decía Natalia, que está muy bien, ella investigaron lo que sucedió en Brasil, lo que pudo haber sucedido en Estados Unidos, que son las redes. En las redes puede haber noticias falsas como nadie se hace cargo. Pero en este caso se hicieron cargo muchos de lo que decían. Y la verdad es que eso después se diluyó, no tuvo ningún resultado jurídico ni judicial en la justicia de Cambiemos inclusive. Fíjate, dale. A ver, esto se llama la ruta del dinero K. ¿La vemos juntos? Dale. Nunca, en toda mi carrera periodística, junté tantas pruebas sobre una denuncia de corrupción. La opinión pública ha recibido esto como una verdad que no necesita certificarse. Una verdad que no necesita certificarse. El juez Casanelo dispuso la falta de mérito de Cristina Fernández de Kirchner en la causa de la ruta del dinero K. Una verdad que no necesita certificarse. En algún canal en estos momentos están reuniéndose para ver cómo dan la noticia, porque no saben cómo afrontar una mentira más, de tantas que han dicho. El juez federal Casanelo dictó hoy falta de mérito a Cristina en la causa
de la ruta del dinero K. Buenas noches, acá estamos. Sí. Hablamos. El juez Sebastián Casanelo. Buenas noches, acá estamos. Sí. Hablamos. El juez Sebastián Casanelo, falta de mérito, definirá la Cámara Federal. ¿Seguirá haciendo la ruta del dinero acá? Una buena noticia para la señora. La Cámara ratificó lo que dijo Casanelo. En el segundo tramo. Falta de mérito en ruta del dinero. Claro. Nunca en toda mi carrera periodística junté tantas pruebas sobre una denuncia de corrupción. ¿Cuál es el origen de la noticia falsa? Lo que pasa ¿cuándo? es que desde la historia de las historias. Desde la antigua Roma. Claro, porque y precisamente por eso es que hay investigadores que distinguen entre noticia falsa y fake news. ¿Por qué? Y porque la noticia falsa hace alusión a la verificación o falta de verificación del contenido de una noticia. Digo, a mí me debe haber pasado alguna vez en mi, lugar como periodista que haya cometido algún error involuntario de tener una noticia falsa. La fake news en realidad tiene que ver con hacer alusión a la autoría y a al propósito político de generar un daño. Es más, ni siquiera importa tanto que esa fake news perdure en el tiempo. Claro. Lo que importa es dañar al otro. Claro. Porque la intencionalidad es intimidar, atacar y finalmente arrasar discursivamente el escenario. Está muy bueno lo que estás diciendo, porque vos sabés que en general las campañas políticas son trazadas en ese sentido. En los últimos 10 días es cuando más se ataca con noticias falsas o cuando más se trata de embarrar al contrincante. Claro, Digo, está bueno lo que decís. Es que tiene Actúan que ver sobre el con momento. eso, acallar al otro. Está bien. Porque además realmente uno frente a esas situaciones se siente intimidado, claro, y se llama a silencio. Entonces, cuando vos eliminás al contrincante, arrasás la tierra, y ese contrincante además no tiene posibilidades, por lo menos en el terreno digital, y por supuesto, por fuera del terreno digital, no tiene posibilidades de salir a instalar una narrativa. Está claro. En ese sentido es que, más allá de que probablemente y en los medios tradicionales se hagan muchas operaciones políticas, muchas operaciones de prensa, yo creo que en ese punto es mucho más manejable para los candidatos que están en campaña llegar al terreno de los medios tradicionales. Te reías recién, ¿por qué? Sí, me río porque en realidad es una cuestión de poder. En el Ágora, con una bola falsa se lo pudo ejecutar a Sócrates. Es decir, Platón está cansado de escribir sobre la mentira en el Eutidemo, en el Protágoras, en el Hipias Menor. Está claro que se puede mentir, y está claro también que el que miente tiene la ventaja de mentir sabiendo que miente. Y el que recibe una noticia falsa tiene una desventaja, porque no sabe que está recibiendo una noticia falsa. Entonces, por eso es que este es un juego en el cual es muy difícil mantenerse vivo, y por lo tanto hay que salir del juego. Yo le diría a cualquier persona común que está trabajando, qué sé yo, que salga de ese juego, porque si no sale de ese juego puede quedar prendido. Es decir, le puede pasar lo que le pasó a Sócrates, que llevando adelante su búsqueda de la verdad, termina acusado de impiedad, cosa que falsa, obviamente falsa, por los sofistas. Tenemos una ventaja superior todavía. Nosotros no somos los sofistas, no somos los que venimos con la mentira para poder instalarnos. En ese sentido tenemos una ventaja, es decir, vamos sobre la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Aquello que se instala como noticia falsa va a tener que luchar contra su propia dinámica. Es decir, aquello, por ejemplo, si este presidente ha dicho durante 4 años lo que no hizo, pobreza cero, ¿qué significa? Que no quede ningún pobre, porque es la única forma de que esta gente llegue a pobreza cero. Entonces tendríamos que tratar de evitar la polarización entre noticia falsa y noticia verdadera, supuestamente verdadera, porque eso es una falsa polarización. Estamos entrando en el terreno del enemigo. Nosotros tenemos que salir de eso.
Una Sí. línea. Dale que tengo que los muchachos... No, que hay un dicho interesante que es la culpa no es del troll, sino del que le da de comer. Eso está bueno. Entonces tiene que ver con eso, digamos, con que las noticias falsas se propagan en las comunidades en las que tienen acogida discursiva. ¿Por qué? Porque por lo menos cuando se arman las comunidades en redes sociales, lo que ocurre ahí, producto del algoritmo en parte, es que lo que circula son noticias que coinciden con las creencias previas. O sea que yo estoy recibiendo una cámara de eco de aquello que ya pienso. Juan, ayúdame a detectar un periodista que está mintiendo. ¿Cómo hago? Bueno, en el caso puntual del informe que vimos recién es muy interesante porque el creador, uno de los creadores del discurso de la ruta del dinero K, entre comillas, es el testigo Jorge Leonardo Fariña, que hoy fue procesado sin prisión preventiva por el juez Casanelo. En definitiva, lo que dice... ¿Fue procesado por qué? ¿Por estafa, por fraude? Por estafa al fisco, en realidad. La traducción sería estafa sería fraude procesal, que sería estafa al fisco. O sea que bien podría haber estafado al periodista, eso querés decir. Tranquilamente. Entonces, si bien lo que decía Natalia es cierto, y coincido también con el filósofo acá, Daniel, muy profundo en sus conceptos, también ingresa el trabajo nuestro como periodistas de tratar de chequear la información que es profusamente difundida. Yo me acuerdo que yendo a la historia, en la antigua Roma, digamos, se manipulaba a la opinión pública con la utilización de las imágenes, es decir, apelaban directamente a los sentimientos, a lo que sentía la plebe, el ciudadano común, en relación a esa imagen directa que el Estado quería, que el poder quería transmitir. De alguna manera no ha cambiado mucho. Y si analizamos, por ejemplo, lo que ha sucedido en estos 3 años y medio, 4 años, en casos nodales, como ser la baja de jubilaciones, como ser el pago a los fondos buitres y otros hechos que se han tratado en el Congreso de la Nación, nos vamos a dar cuenta que previamente, y con esto culmino, se instalaron operaciones de inteligencia, es decir, los bolsos de José López, escuchas y acusaciones, por lo general dirigidas al gobierno anterior. Ariel, te quedan los 5 minutos después de la tanda. ¿Te parece? Así me explicar lo que pasó hoy con la Corte Suprema de Justicia. Me parece que ha sido un resultado tremendo, muy favorable. Y nos queda un análisis de lo que pasó, también lo que pasa a nivel país con las provincias que ha ganado Cambiemos y el peronismo. ¿Te parece? Cierran los candidatos dentro de 72 horas. Bueno, por eso, dale, vamos a hablar de eso. Sí, nos vamos a la tanda, ya volvemos, dale.